Ok. Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica Tercero. Siendo el día lunes 6, después de un fin de semana que han tenido descansado, vamos a ver acerca de un tema, ¿no? No, ya saben que tenemos derecho, tenemos los poderes del Estado. Pues vamos a ver acerca de la norma jurídica, ¿no? De la norma jurídica. ¿A qué se vendrá su nombre, no? ¿Qué piensan que sea la norma jurídica? A ver, ¿alguna connotación que tengan? ¿Alguna definición acerca de la norma jurídica? Pues la norma jurídica es una preposición, no, una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Existen varias definiciones de la norma jurídica para introducirnos a su estudio. Preferimos uno de carácter lógico jurídico y en este sentido diremos que la norma jurídica es un mandato de que cierto supuesto debe seguir lógico jurídicamente. Una consecuencia, estando respaldado por las fuerzas del Estado para casos de su eventual incumplimiento. La norma jurídica toma esta forma, ¿no? S, si S, entonces C. La norma jurídica tiene elementos que conforman su estructura interna. El supuesto S, que es aquella hipótesis que debe ocurrir desencadenada una consecuencia C, que es nada más que el efecto atribuido por el derecho de la verificación del supuesto en la realidad y normalmente, pues, está lleno de corrupción. A ver, ¿no? Sí. Es que digamos, ¿no? Esto de la norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. Tiene, más que todo, dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. ¿Mm? ¿No? Llamada también normas legales. Son normas que establecen por el Estado, ¿no? Con el propósito de regular las conductas dentro de la sociedad. Es uno de los elementos fundamentales con que se construye el sistema jurídico. Además, expresada la voluntad del Estado. No.
Se diferencia de otras normas de conducta en su carácter heterónomo, impuesto por otros. Bilateral, frente al sujeto obligado a cumplir la norma. Existe otro facultado para exigir su cumplimiento. Coercible, exigible por medio de sanciones, dada la posibilidad legítima de recurrir al uso de la fuerza socialmente organizada en casos de su incumplimiento. En él y externo, importa el cumplimiento de la norma, no al estar convencido de la misma. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de las reglas del derecho porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter descriptivo. A ver, ¿sí? Ah, ah, no se escuchaba. A ver, ¿no? A ver, ¿no? Sí, se escucha, ¿no? Sí. A ver, ¿no? Se diferencia de otras normas de conducta en su carácter heterónomo, impuesto por otro. Bilateral, frente al sujeto obligado a cumplir la norma. Existe otro facultado para exigir su cumplimiento. Coercible, exige por medio de sanciones, da la posibilidad legítima de recurrir al uso de la fuerza socialmente. ¿Cuál es el micrófono? Ah, no, 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 no es. La relación entre ordenamiento jurídico y norma es la que existe entre el todo y una parte. Es de carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto de las normas jurídicas. Es común que se encuentre bueno, es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de ley o legislación. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, a ver, no sé si el micrófono está bien. ¿Sí? ¿Se llega a escuchar? Sí, ¿no? A ver. Sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las formas son leyes. Dado que también son normas jurídicas los reglamentos, órdenes ministeriales, decretos y en general cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos. También son normas jurídicas las que emanan de actos y contratos celebrados entre particulares o entre estos y organismos públicos cuando actúan como particulares, sujetándose a las prescripciones de derecho privado. ¿No? A ver. ¿Qué funciones creen que tenga? A ver, ¿qué funciones creen que tenga? Sí, ¿no? A ver. Sí se escucha, ¿no? A ver, no. ¿Qué funciones creen que tenga?
¿No? A ver. A ver, ¿qué funciones creen que tenga la norma jurídica? Las normas jurídicas pueden diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por sus características. Heterónomas, impuestas por otras personas ajenas al individuo, que se debe someter a ellas. Bilaterales, existen dos partes. La parte que debe cumplir las normas y por otro lado, la parte encargada de exigir su cumplimiento. Carácter coercible. El cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. En cuanto a su forma, hay que tener en cuenta que no siempre se dan por escrito, ya que existen sistemas legales en el mundo, en los cuales estas reglas se infieren de los fallos jurisprudenciales. Porque ciertos estados no cuentan con cuerpos de leyes aunados en código. ¿No? A ver. Ya que las normas, según su clasificación en función de la voluntad del individuo, hay normas imperativas, las que obligan independientemente de la voluntad del individuo. Normas dispositivas. Obligan cuando no existe voluntad expresa en contrario del individuo. También puede considerarse como dispositiva la norma interpretativa, es decir, aquella, ¿no? Que va encaminada a determinar e interpretar la voluntad de las partes. Hart señalaba que la diferencia al derecho de otro sistema normativo es que la que está formando por otros sistemas de normas primarias y secundarias, ¿no? Las normas primarias son las normas de conducta, ¿no? Las normas de comportamiento y que califican algo prohibido, permitido y obligatorio. Dichas normas de deberes imponen deberes y crean obligaciones. Normas de cambio son aquellas normas que nos indican cómo pueden derogarse total o parcialmente las normas del ordenamiento jurídico. Nos dicen también cómo es posible modificarlas y cómo introducir nuevas normas. Son las llamadas normas sobre la producción de normas. Porque determinan quién puede llevar a cabo estos cambios. La norma jurídica apenas mereció atención en la literatura y la jurisprudencia peruana. La excepción es el Tribunal Constitucional, que si se enfrenta este tema teórico y de intensa aplicación práctica dentro de sus resoluciones, los siguientes son comentarios a sus aportes sobre los temas de vigencia y validez
y las normas jurídicas acompañados de un intento de sistematización de las ideas necesariamente dispersas por la naturaleza jurisprudencial de su producción. En la diferencia entre ambas es que es formal y de contenido. Otras clasificaciones, ¿no? Si pueden o no ser sustituidas o modificadas por los sujetos de la relación. Normas de orden público, de jus cogens o necesarias. Los sujetos en sus relaciones deben ceñirse a ellas, ineludiblemente, no pudiendo modificarlas por otras de su creación. Esto se debe al hecho que se manifiestan un preponderante interés colectivo. Normas de orden privado son aquellas que las partes en sus relaciones pueden modificar o sustituir enteramente por otras elaboradas por ellas mismas, pues envuelven interés exclusivamente para los sujetos de la relación. Rigen en silencio de las partes, son supletorias de su voluntad, según el interés preponderante que tutelan los sujetos de las relaciones y la calidad en que ellos actúan, ¿no? Normas de derecho público y normas de derecho privado. Según sean dictadas para una totalidad o determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas, las normas de derecho común son las dictadas para la totalidad de las personas, cosas o relaciones jurídicas. Por ejemplo, el derecho civil. Las normas de derecho especial son dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas, en razón de ofrecer peculiaridades que exigen apartarla de la disciplina general de las normas comunes, como el derecho comercial. Entonces, las normas de derecho común se aplican supletoriamente con respecto a la derecho especial, pero a la inversa, los vacíos legales comunes no pueden ser llenados con las normas de derecho especial. Es así como las normas generales del derecho civil suplen los preceptos de las demás ramas del derecho privado, cuando ellas no existen, es decir, cuando existen vacíos legales. Según el mandato que contengan las normas, ¿no? Hay normas imperativas, ordenan o mandan expresamente alguna cosa o imponen la observancia de ciertos requisitos para realizar el acto o definen ciertas materias. Las normas prohibitivas impiden o niegan la posibilidad de hacer algo. Las normas permisivas toleran alguna cosa, reconocen o declaran un derecho. Según su función, normas supletorias o integradoras suplen los vacíos del contenido de las declaraciones de la voluntad de las partes autores de un acto jurídico. Las normas interpretativas o explicativas sirven de reglas para la interpretación de las normas jurídicas o de los actos jurídicos. Según el tiempo de duración de las normas, hay normas permanentes y normas transitorias, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Según los niveles. Según el mandato que contengan las normas, ¿no? Según su función, según el tiempo de duración de las normas, normas permanentes, se tienen predeterminada su vigencia, porque se establecen para llenar necesidades permanentes y por rigen hasta que la otra norma posterior no las prive de vigencia mediante la derogación. Las normas transitorias son las que tienen duración puramente temporal, ya sea para satisfacer una necesidad circunstancial o para facilitar el paso de la antigua legislación a la nueva. Según la aplicación de principios, hay normas regulares o normales. Son las que se aplican de un modo u otro en principios generales, de una rama del derecho o de una institución jurídica. Las normas excepcionales o singulares se aplican a casos que obedecen a principios antiéticos.
de los generales del ordenamiento jurídico. Son las que inspiran en principios contrapuestos a aquellos respectos de los cuales constituyen excepciones. Encuentran su explicación o razón de ser en la necesidad de proteger los intereses de una de las partes, de los terceros, o de posibilitar la constitución de una relación jurídica o el ejercicio de un derecho que, ajustándose en las normas regulares o no, sería, ¿no? Sería dable alcanzar o sería muy difícil. Según disciplinen de forma directa o indirecta, hay normas reguladoras o referidas, regulan en forma directa una relación jurídica. Normas de aplicación, reenvío o referenciales son las que para los casos que ellas contemplan no establecen regulación, sino que se disponen a establecerla para que los casos distintos contemplan otras normas. Según su alcance, normas de derecho general o común son las que rigen en todo el territorio. Normas de derecho particular o local son las que imperan solo en una parte determinada del territorio nacional. Según la sanción, hay normas perfectas, ¿no? Que son las dotadas de una sanción idónea, normas imperfectas, que son las desprovistas de toda sanción. Normas menos que perfectas, si bien se hayan dotadas de una sanción, esta no es adecuada, según su ámbito de aplicación. Normas rígidas o de derecho estricto son las que solo pueden aplicarse a los supuestos que contemplan y no a otros por análogos o parecidos que fueran. Normas elásticas o de derecho flexible son aquellas cuya aplicación puede extenderse a otros casos o supuestos por ellas contemplados, parecidos o análogos, porque responden al espíritu de la norma y nada supone a su aplicación extensiva o analógica a ambas o al menos de la primera. Según su característica, y normas sustantivas o materiales son las que tienen una finalidad propia y subsistente por sí, fijando la regla de conducta y las facultades de deberes cada cual, por ejemplo, las normas de derecho civil. Normas adjetivas formales son las que poseen una existencia dependiente y subordinada, pues solo tienen que facilitar a los medios para que se cumplan la regla establecida, garantizado el respeto a las facultades y deberes atribuidos por las normas sustantivas, por ejemplo, las normas de derecho procesal. ¿Mm? Según el tipo. Ya que, digamos, la norma jurídica tiene una doble naturaleza. Es un mandato del Estado, directo o indirecto, de hacer o de no hacer, y además un juicio de conducta, una relación determinada entre dos o más ideas. Tal juicio es condicional o hipotético, porque la afirmación o negación que implica está subordinada a una condición o hipótesis. Ya, a ver. Ya que digamos, ¿no? A ver, ¿no? Ya que digamos las características, como le dije, heterónomas, bilaterales, carácter coercible. Digamos, esto de las normas, sus características fáciles, emana del Estado. El Estado impone su cumplimiento a través de la coerción o coacción. Su incumplimiento genera sanción para el que incumplió. Es bilateral, es decir, genera derechos y deberes. Es general y tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo. Para entrar en vigencia se requiere su publicación en el Diario Oficial del Estado. Está ordenada en jerarquía y niveles, siendo la constitución política del Estado la que prevalece sobre toda norma legal. Puede ser modificado o derogada por otra norma del mismo nivel o de un nivel superior. Es obligatoria teniendo validez en una jurisdicción territorial.
El sistema legislativo que el Perú tiene una estructura compleja, similar a muchos países del mundo. Es así que se divide en varios niveles de jerarquía. Sí, se divide. Uno, el nivel constitucional. Es el nivel de mayor jerarquía. La supremacía constitucional se halla señalada en nuestra Constitución política, que establece que ella y las leyes constitucionales prevalecen sobre toda norma legal. Además, se considera en la misma jerarquía de Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados o acuerdos internacionales sobre derechos humanos. En el nivel legal, en este nivel encontramos las normas con rango de ley. Cuando una de estas normas contradice la Constitución, puede interponerse la acción de inconstitucionalidad. En este nivel se señalan las siguientes: leyes orgánicas y ordinarias, Congreso; decretos legislativos, Poder Ejecutivo; decretos de urgencia, Poder Ejecutivo; normas regionales de carácter general, impuestos por los gobiernos regionales; ordenanzas municipales, dadas por las municipalidades; decretos leyes, ¿no? Decretos leyes en gobiernos de facto. No, por ejemplo, ¿qué son las ordenanzas municipales? Pues, ¿no? ¿Qué son las ordenanzas municipales? En todos los municipios ¿no? En todos los municipios hacen eso. Ya que digamos, ¿no? Una ordenanza municipal es sancionada por los consejos o juntas municipales en sus modalidades de carácter general, ordenanza municipal, y el carácter específico, según la resolución municipal, ley número 2028, ley de municipalidades. Una ordenanza municipal es un acto normativo a través del cual se expresa el Consejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de la provincia en temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. Se aprueban por mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo Municipal, excepto en aquellas que en ciertas materias o mandato de la Constitución Política del Estado y otras leyes requieren de un número mayor de votos para su aprobación. ¿Por quién creen que sean promulgados? ¿No? Una ordenanza municipal, ¿no? Es proclamado por el
Es promulgado por el alcalde o alcaldesa municipal de un plazo no mayor a 10 días calendarios siguientes a su recepción en caso de no ser observada por esta autoridad. Si el alcalde o alcaldesa municipal no lo hubiera promulgado en el plazo antes señalado, se produce el silencio administrativo positivo, que dará lugar a que el Consejo Municipal promulgue dicha ordenanza municipal. En caso de ser observada una ordenanza municipal por el alcalde o alcaldesa, el Consejo Municipal ratificará la misma o la modificará incorporando la observación, debiendo aprobar la decisión por 2/3 de votos del total de los concejales. La reconsideración de una ordenanza municipal se produce por 2/3 de la votación del Consejo Municipal. Toda ordenanza municipal se encuentra vigente mientras que no sea derogada o abrogada, no existiendo la figura de declaratoria de desuso de dicha norma. Representa la norma de mayor jerarquía emanada de dicho cuerpo legislativo. Las resoluciones son notas de gestión administrativa emitida por el Consejo Municipal. Las resoluciones, a diferencia de las ordenanzas, son normas de la gestión administrativa del Consejo Municipal y de cumplimiento obligatorio. Su vigencia se produce a partir de su publicación, pero no necesita la promulgación del alcalde. Ambas son normas de cumplimiento obligatorio. A partir de su publicación, se aprobarán por mayoría absoluta de los concejales presentes. ¿Ya? Eso es con respecto a las ordenanzas municipales, que están escritos, sí, están escritos en el nivel legal, ¿no? Por ejemplo, también los decretos de urgencia. ¿Qué son los decretos de urgencia? A ver, ¿qué son los decretos de urgencia? ¿Aló? Los decretos ley, norma con rango de ley aprobada por los gobiernos de facto. Decreto de urgencia, norma con rango y fuerza de ley por la que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo en materia tributaria. Se expide cuando así lo requiere el interés nacional y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e invisibles, e imprevisibles. Tenemos de ahí el nivel reglamentario. Ya va bajando poco a poco. El nivel reglamentario buscan desarrollar y ampliar lo dispuesto en forma genérica por las normas con rango de ley. No pueden oponerse o contradecir de las primeras. Decretos supremos, ¿no? Poder ejecutivo, decretos regionales, ejecutivos, gobiernos regionales y edictos municipales, municipalidades y decretos de alcaldía, las municipalidades. De ahí va bajando, ¿no? Nivel de resoluciones. Las resoluciones son disposiciones que tienen por finalidad resolver casos particulares y concretos del ámbito de la administración gubernamental. Las normas que se sitúan en este nivel son Resolución Suprema, Poder Ejecutivo, la Resolución Ministerial, Ministerios Públicos, las resoluciones viceministeriales, ministerios públicos, las resoluciones de órganos autónomos no descentralizados, las resoluciones de alcaldía, las municipalidades y la resolución directorial, ¿no? O sea, digamos, cada norma tiene su nivel. Claro, o sea, digamos las leyes que a veces ven por ahí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Las ordenanzas municipales. A ver, y llegamos al último nivel. Nivel de normas de interés particular. A ver, ¿cuál creen que sea? El nivel de normas de interés particular. No, a ver, ¿cuál creen que sean las normas de interés particular? Este, el último.
A ver, las normas de interés particular son disposiciones del Estado, sugeridas por petición particular o de sí mismo, que generan derechos y deberes de carácter general. Podemos citar las siguientes, ¿no? Acuerdos de la Sala Plena de órganos jurisdiccionales, convenios colectivos de trabajo, contratos, testamentos, sentencias judiciales. ¿Ya? A ver, con eso es lo que podemos citar más acerca de ello. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el dispositivo legal que se emite el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades de legislativa y que da cuenta al Congreso? ¿No? A ver. Porque ahorita van a pasar a responder las preguntas uno por uno, ¿no? Sí, desde el inicio de clase hasta hoy. Sí, van a responder el cuestionario. Sí, a ver. Tienen su libro a la mano, ¿no? Aunque hoy es día lunes, lo podemos responder bueno, hasta acá, el miércoles, ¿ah? No sé, ya depende de cada uno. A ver, desde acá, ¿no? A ver, si podemos responder el día de hoy. Porque de ahí sigue lo que es el tema de la constitución política. ¿Ya? Sí, vamos a ver también el tema de la constitución política el día de hoy. Son dos temas. ¿Ya? Vuelven a entrar con el mismo link que se les mandó, ¿no? Vuelven a entrar con el mismo link que se les envió al inicio de clases. ¿Ya? Porque vamos a ver el tema de la constitución política y de ahí, pues no, tal vez, ¿cuándo sería? El día miércoles estaremos resolviendo. Sí, el día miércoles, creo. Bueno, vuelven a entrar con el mismo link que se les envió.